¿Cuál? Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Está acá en el televisor. La venida del Espíritu Santo. Después, Cristian menciona en la Biblia. Hechos, siempre con el capítulo 2, ¿no? Del 5 al 13. ¿Quién más tiene la Biblia? ¿Vos tenés? Sí. Bien. Hechos 2, del 14 al 21. ¿De cuál? 14 a 21. 14 al 21. Lo tienen acá también en la pantalla. Entonces, vamos a ir viendo algunos pasajes, porque hasta el día de Pentecostés, que es el 20 de mayo, nosotros empezamos la vigilia el 19. Vamos a prepararnos en palabra, en oración y en búsqueda de Dios. Mientras que buscan, la hermana Lidia recién contaba el testimonio de la pileta. Me vino a mi mente el actor que ya murió porque es un actor del año 50. La primera película de Tarzán, el actor se llamaba Johnny Weissmuller. Johnny Weissmuller tuvo un accidente, era deportista y quedó paralítico. La pileta se tiró, golpeó en el borde de la pileta, tocó la parte de la columna vertebral y quedó paralítico. Pero no se daba por vencido y practicaba por día mucha natación. Y eso le ayudó a desarrollar músculos tanto en los brazos como en la pierna y pudo vencer esa parálisis a través del ejercicio físico, a través de la natación. Por eso esto corrobora lo que usted decía del brazo, es decir, la natación dicen que es en todo el cuerpo. La natación es no hablaba, en todo me ayuda, exactamente. Es un deporte completo, porque desarrolla todo el cuerpo. Bueno, a ver, Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4. Fuerte, sí, escuchamos todo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se desaparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Gracias. Amén. Fíjense, estaban juntos y unánimes. Ahora vamos a ver qué importancia es estas dos palabras compuestas, ¿no? Porque siempre decimos, podemos estar juntos, pero por ahí no estamos unánimes. Unánimes quiere decir que pensemos lo mismo, que tengamos un mismo sentir. Y la unidad y sentir lo mismo, esto produce un impacto en el mundo espiritual. Jesús dijo, si 2 o 3 se ponen de acuerdo en mi nombre acá en la tierra, serán escuchados en el cielo. Entonces, la importancia de la oración en conjunto, la oración que uno está pensando, cuando uno dice en voz alta, voy a orar por un tema específico, los otros escuchan, y esto solamente se da en el marco de la iglesia, no en la oración privada, porque me ayuda a mí a escuchar el testimonio o el pedido de oración, y mi mente enseguida empieza a colocarse en la misma dirección del pensamiento del otro. Por eso es importante la congregación y congregarnos, porque cuando estamos escuchando o estamos predicando o estamos atentos al testimonio del otro, hace que la fuerza del Espíritu Santo empiece a condensarse en el pedido y llegue al trono de Dios y descienda y responda. Los tiempos ya dependen de Dios. Yo no puedo decir cuándo va a responder Dios, porque no soy Dios. A veces tarda, a veces tiene procesos diferentes. Pero la concentración es muy importante. Eso es lo que decía recién, leía Luis, y juntos y unánimes. Estaban orando, se estaban preparando. Bien, vamos armando todo el rompecabezas. Ahora,
Hechos 5:13, no sé si lo tenías vos, Emanuel. El 5:13. Vos, no sé, perdón. Cristian. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Amén. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medios, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Cepadonia, en Pronto y en Asia, en Frigia, Planifria, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Sirene, y romanos, aquí residentes, tanto judíos como proselitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estando todos atónicos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Fíjense, vamos a ir desarrollando más adelante este pasaje que leía Cristian, pero en el Génesis capítulo 11 habla de la Biblia de la Torre de Babel, donde la humanidad quiso construir una torre en Babilonia, de ahí viene la palabra Babel, y Dios los confundió, y de ahí nació la confusión y lo que hoy se llama la diversidad de idiomas. Antes el ser humano, antes del pecado, cuando Adán y Eva empezó a vivir la tierra, hablaban un mismo idioma. Sus hijos, su descendiente, aún en el pecado, es decir, una vez que Dios los saca del paraíso, sin embargo, tenían una misma comunicación. Pero en Génesis 11 aparece un hecho que marca la humanidad y es la confusión de lenguas. Por eso a veces no entendemos a los chinos, a los ingleses, otros idiomas, porque esto es fruto de la desobediencia del ser humano y confundió Dios las lenguas. Pentecostés se revierte esto y todos empezaron a entender la lengua del otro. Acá tiene dos patas, dos patitas. La primera era real, que entendían lo que estaban diciendo. Porque el mundo espiritual comunica aquellas cosas que no entendemos a veces por la lógica. Le voy a contar una experiencia que me pasó a mí. En el año 84, 83, 84, yo había empezado a congregarme, después que salí del seminario, en una iglesia bautista en Banfi. Ya me escucharon ese testimonio. El pastor Guzmán, mi pastor en esa época, me dice: tenés que encargarte de un grupo de una casa de oración cerca de la iglesia. Para mí era un desafío y al mismo tiempo una linda experiencia. Dentro de ese grupo había un matrimonio que era sordomudo. Eran literalmente sordomudos, hablaban con señas. Yo hasta ahora no aprendí a manejarme con señas. Entonces, antes de empezar la reunión, eran un grupo así sentado alrededor de la mesa, eran como 10, 15 personas, y estaba esta pareja atenta a lo que yo pueda decir. Y yo digo: Señor, ¿cómo le comunico a un sordo y a un mudo? Porque no había proyectores, no había, ni pizarra había. Entonces, en ese momento, le pedí al Señor que me dé, que sea un canal de transmisión. No sé cómo, pero ayúdame, dije, porque no puedo. Bueno, empecé a contar cosas bien visibles con respecto a la luz. Hablé justo, el tema era la luz del mundo. Y esto no lo digo para vanagloria, porque hasta hoy en día no entiendo cómo ellos me entendieron.
pero ambos después se acercaron y estaban muy contentos. Me decían así con señas, gracias. Y como yo no entendía, me lo escribieron en un papel diciendo gracias porque el sermón me llegó al corazón. Y yo hasta hoy en día digo, no sé cómo hicieron porque ni siquiera sabían leer los labios. Pero me di cuenta que el lenguaje del Espíritu Santo va más allá de una comunicación verbal. Siguiendo este pensamiento, una vez contaba un pastor sobre Carlos Anacondia, todos lo conocen, donde Dios lo mandó a predicar a China. Y dice que cuando llegó el momento de predicar no había intérprete que traduzca lo que el pastor Anacondia o lo que el predicador Anacondia iba a decir. Y entonces, en vez de yo, cualquiera de los pastores, si yo no tengo un intérprete en otro país, yo no predico. Sin embargo, el siervo Anacondia sintió que tenía que dar el mensaje. Y entonces empezó a decir, ¿ustedes creen en Jesucristo? Y los chinos hacían así, como diciendo, ¿qué está diciendo? ¿Ustedes saben que el demonio está acá? Y hacían así los chinos. Los demonios también me escuchan. Y empezó a reprender y dice que hubo una liberación. Eso es la unción del Espíritu Santo en esa comunión que no la podemos entender. Voy a llevarlo al plano humano. Muchas veces ustedes no se vieron con alguien que se conocen ya de mucho tiempo y una mirada comunica, dice, ¿qué tenés? ¿Telepatía? ¿Que estamos pensando lo mismo? ¿Saben lo que es la telepatía? La transmisión de pensamiento. No, es que hay una comunión que ya vos captás lo que el otro está diciendo, o viceversa. Bueno, esto fue la experiencia sobrenatural y sigue siendo la experiencia sobrenatural de lo que hace el Espíritu Santo, que nos comunica a pesar que el otro quizás no entienda. Por eso vamos a ver también por qué Jesús tenía que irse de la tierra para que venga el Espíritu Santo y lleve a las personas al conocimiento de la verdad. Ahora sí, ¿no, Manuel? El 14:21. Bueno, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y hablóles diciendo, varones judíos, y todo lo que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están borrachos, como vosotros pensáis, siendo la hora tercia del día. Mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Y será en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros mancebos verán visiones, y vuestros viejos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se volverá en tinieblas y la luna en la sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y será que todo aquel que invocaré el nombre del Señor será salvo. Amén. Amén. Fíjense cómo comienza. Pensaban que estaban ebrios. Pensaban que estaban borrachos por algo que estaban viviendo sobrenaturalmente. ¿Se acuerdan de Ana, la mamá de Samuel? En 1 Samuel capítulo 1 dice que Elí, el sacerdote, pensó que estaba ebria cuando estaba derramando su corazón. Cuando estamos hablando en idiomas espirituales, a veces podemos balbucear, otros hablan en lenguas porque es un don. Acá hay personas que hablan en lenguas, hace tiempo que no los escucho, pero es un don.
Saben que todo don hay que desarrollarlo, si no se apaga, se opaca, se va apagando. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo produce en nosotros gemidos indecibles, es decir, que no se pueden descifrar. Pablo dice, esto merece otro estudio bíblico, pero quiero acotarlo. Pablo dice que si hay una persona que es inconversa y va a la congregación, mejor dominen la lengua, no hablen, para no pensar que están locos. Pero ahora somos todos creyentes. Y sería lindo que esa noche de Pentecostés suelte el Señor su espíritu y algunos se animen a hablar en lenguas, otros interpreten, porque el espíritu es en mí. Entonces, de vuelta a dos patitas. Primero hablaban en lenguas angelicales, pero también hablaban un lenguaje entendible para los que no entendían. Pedro fue el que abrió la predicación. Vamos ahora al sermón de Pedro, capítulo 2, 22, 36. ¿Alguien se anima a leerlo? No tengan miedo, vamos así, vamos. ¿Quién quiere leerlo? Chan, chan, chan. Hechos 2, 22, 36. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, circuncidándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Amén, amén. El salmo que inspiró David, que habla del Señor, no está hablando de sí mismo, se entiende, es lo que quiere decir Pedro, porque David murió, sino que el Espíritu Santo inspiró a David para escribir sobre Jesús. Se convirtieron 3.000 personas en el versículo 37 al 41, y dentro de ese pasaje hay una pregunta, 2.37. ¿Quién la quiere leer ese? Es un solo versículo, capítulo 2, 37. Y después vamos a ver la respuesta. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Es decir, cuando Dios interviene en nuestra vida, se produce una experiencia traumática. ¿Saben lo que es algo traumático? Algo que te desestabiliza, algo que te conmueve. Es decir, uno no puede quedar indiferente cuando Dios toca nuestra vida. O estamos con Él o estamos en contra de Él. Dijo el profeta Elías: ¿van a adorar a Baal o van a adorar a Dios? Elijan. Dios siempre no. Entonces, ellos tenían que elegir. ¿Qué podemos hacer ahora? Viene la pregunta. ¿Qué tenemos que hacer? La respuesta está en el versículo 38 y 39. ¿Quién la lee? Versículo 38 y 39 del capítulo 2. 38 y 39. Sí, por favor. Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos
el Señor nuestro Dios llamaré. Bien, arrepiéntanse, pasen por las aguas del bautismo. ¿Algo más que encuentren en ese pasaje? Arrepentirse, pasar por las aguas del bautismo y algo más. Todos estamos bautizados acá, ¿no? Para el perdón de los pecados. Para el perdón, es decir, arrepentirse quiere decir cambiar de actitud. El arrepentimiento es decir cambiar de actitud. Hay que cambiar de actitud. ¿Para qué? Para que Dios nos dé una nueva visión sobre la vida. Si no hay cambio de actitud, no hay nueva visión. ¿Sí? Y ahí el versículo 42-47 comienza la iglesia. La iglesia empieza en Pentecostés. Jesús instituye la iglesia. Dijo sobre los apóstoles, sobre esta piedra, sobre Jesús edificaré mi iglesia, pero la iglesia empieza a moverse en Pentecostés. Empieza a manifestarse. Comienzo de la iglesia. Versículo 42, no lo busquen, pero fíjense en qué interesante lo que está subrayado. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿En qué perseveraban? En la doctrina de los apóstoles. Es decir, ¿se acuerdan que el jueves los que estuvieron hablando de los apóstoles, que los apóstoles están en la Biblia? Ahí terminan los apóstoles. No hubo más apóstoles, aunque ahora salieron muchos apóstoles. Pero los apóstoles, el último fue Pablo. ¿Amén? Amén. ¿Están de acuerdo? También la doctrina del Nuevo Testamento, como la doctrina del Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que crecer en la doctrina de los apóstoles, en la palabra de Dios y en la doctrina de Jesucristo, que están en los 4 evangelios. Segundo, la comunión. ¿Qué es la comunión? Un día esto lo pregunté en una iglesia y me dice, y yo tenía 10 años cuando me pusieron acá un cosito que colgaba, iba con el rosario y repartiendo estampitas y recibí plata. Para esa persona la comunión es eso. La comunión es la común unión que tenemos entre nosotros cuando compartimos testimonio como escuchamos hoy, el de Paola, el de la hermana y el de todos los testimonios. Esa es la comunión. Estar juntos y unánimes. Dice, participaban mutuamente de la comunión. Tercero, el partimiento del pan. Es la Santa Cena. Compartían el pan. Pero también la Cena del Señor porque se relaciona con la doctrina de los apóstoles. En el 46 la cena es comida ordinaria porque compartían el pan en las casas. También comían juntos. Qué bueno que cuando comemos juntos, ¿no? ¿Les gusta a ustedes comer juntos a veces? ¿Nos reunimos? A veces nosotros comemos con algunos que nos visitan, a veces comemos todos juntos en un cumpleaños, pero comer juntos es compartir momentos. Y después las oraciones, juntos. Fíjense que acá no aparece la palabra individual. Yo lo hago solo en casa. Sí, en tu casa también hacelo, orá. Pero la comunión y la oración juntas hace el crecimiento de la iglesia y el mover del Espíritu Santo. Miren qué importante los que les gustan adorar o queremos adorar. Un ejemplo de la adoración, Hechos 2:42, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento de pan y las oraciones. La adoración, si no hay estos ingredientes, no es adoración, es enajenación. Yo puedo decir, Señor, gracias por todo, te adoro, bla, bla, pero no escucho al otro, no me interesa lo que dice el otro, me cierro en un frasco, me aíslo en una burbuja. Eso no es adoración. ¿Se dan cuenta? En mi casa, en el cuarto o en el lugar donde yo puedo orar, puedo tener esos momentos de soledad, porque los necesito para cargar las pilas, para dialogar con Dios, para saber cuál es su voluntad. Pero en la iglesia, para que la adoración sea bien hecha, tiene que haber doctrinas y la palabra en el mensaje, la comunión los unos a los otros, cuando compartimos experiencia, el partimiento del pan, acá lo hacemos una vez por mes, hay iglesias que lo hacen 2, no importa, lo hacemos, pero también comemos juntos y las oraciones juntos. No tengan miedo para la tormenta, tengamos miedo a otras cosas mucho más profundas.
Amén. Hechos 2, 1:14. Lo leía recién Luis. Dice, y se le aparecieron lenguas repartidas como las de fuego, asentándole sobre cada uno de ellos. Es un símbolo del Espíritu Santo. Y fueron todos llenos, no a medias, llenos. Y comenzaron a hablar en lengua según el Espíritu le daba que hablasen. Uno no puede forzar al Espíritu Santo. Tampoco puede imitar. Yo a veces he visto reuniones de oración que uno empieza a hablar lengua y el otro dice cualquier cosa y uno se da cuenta cuando está falseando, ¿no? Y por ahí, ¿viste? Porque no ser menos empieza. Si no tenés el don, no lo hables. Porque dice Corintio, algunos tienen ese don, otros tienen el don de interpretar, otros tienen el don de la profecía. Cada uno tiene un don. Una vez decía Luis Palau a un predicador, yo podré tener el Espíritu Santo, después que había predicado a 100.000 personas y se habían convertido más de 10.000. ¿Se dan cuenta? Él no tenía el don de lengua. Creo que se va a partir con el Señor sin el don de lengua. Pero no es menos espiritual. Porque no te hace espiritual hablar en lenguas. No te hace espiritual profetizar. No te hace espiritual cuando tienes comunión con Dios. Por eso dice Pablo que si no somos como un metal que retenimos y no tenemos consistencia. Nunca pensemos que la manifestación espiritual siempre es externa. ¿Se dan cuenta? Hay gente que dice, en esta iglesia no pasa nada porque no gritan, no se exaltan. Eso no es espiritual. Muchas veces puede ser emocional. Pero lo espiritual es otra cosa, es la espiritualidad que tenés dentro. Que tenés algo que tenés, que el otro no sabe qué es lo que tenés, pero tenés una paz tremenda, y radiás algo diferente. Eso es Dios. ¿Me van siguiendo? Amén. Miren qué interesante esto, en el versículo 39, mira, es una perlita. En efecto, la promesa para ustedes y para nosotros, para sus hijos y para los extranjeros, es decir, todos aquellos que el Señor, nuestro Dios, quiere llamar. Dios ya no hace un círculo interno como hacía antes para el pueblo de Israel, sino que para todos, nacionales o extranjeros, hijos, nietos, el Espíritu Santo es para todos, un don para todos. Y todos los podemos recibir. Y todos necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Hechos 6:8 se leyó. Un estruendo, como el de recién, ¿vieron? Un estruendo, pero no era así, algo que estaba sacudiendo. Se juntó la multitud, porque ese estruendo trajo... ¿Se imaginan si acá explota el Espíritu Santo de una forma el 19 de mayo? Van a venir vecinos y dicen, ¿qué pasó en la casa de los Belicios? Explotó la garrafa. Un día en una iglesia, esto también me pasó a mí, yo cuento lo que me pasó. Iba caminando por la calle Maipú en Banfield, y la iglesia que yo me congregaba no practicaba mucho estas cosas del Espíritu Santo, pero igual aprendí mucho. Y yo quería estar lleno del Espíritu Santo. Y paso por una casa, ahí en Banfield, una casa común, así como esta, que se había reunido un grupito, y yo sentí como que habían tirado, ¿vieron esos cohetes de Navidad que le dicen rompe por zona? ¡Blum! Una cosa. Digo, uy, ¿qué pasó acá? Y se ve que Dios me hizo escuchar esa explosión para detenerme. Me detuve y de pronto sentí que una mujer estaba cantando en un idioma especial. Yo no conozco idiomas, pero digo, inglés no es. Chino me parece que tampoco. No sé qué está cantando. Pero era como un cántico espiritual. Y me dio paz. Y como siempre fui curioso, me quedé. Alguien abrió la puerta, se ve que estaba mirando para afuera, por la celosía. Me dice, ¿querés pasar? Estamos orando. Y pasé. Un hombre, que no era pastor, un hombre que sería quizás el dueño de la casa, me dijo, vos necesitas ser lleno del Espíritu Santo. Pero no es el momento. ¡Wow! Salí mal, porque yo quería ser en ese momento lleno del Espíritu Santo. Cuando me iba me dice, mirá, orá, buscá, ayuná,
y esperar. Orar, buscar, ayunar y esperar. No te impacientes. Lo tomé al pie de la letra, empecé a orar, empecé a ayunar, empecé a esperar el momento. A los 6 meses, una amiga me dice, vamos a una iglesia que yo me congrego, que está la pastora Noemí, que ella va a orar para que vos recibas el Espíritu Santo. 6 meses de espera. Fui a esa iglesia en Pompeya, mire, de Banfield a Pompeya. Yo tenía tanta necesidad de recibir el Espíritu Santo, quería estar lleno de Dios, que me fui hasta Pompeya en colectivo. Llegué a ese lugar, un galpón grande de esos tipos talleres. La reunión se había empezado y siento que alguien me empuja de atrás. Y me mandó para adelante. Y ella oró por mí. Y yo empecé a hablar en lenguas. Yo lo conté acá. Subí al colectivo y pedía el boleto en lenguas. Y no podía parar, parecía un borracho. Y ahí me di cuenta de lo que era el efecto espiritual. Fueron los peores momentos del comercio que yo estaba a cargo en ese momento en la calle Chile, 2026 en Congreso, porque vino una hiperinflación, que la inflación de ahora es un porotito. Aumentaban los precios cada hora, no cada día. Sin embargo, tenía tanta fe, tanto poder en el Espíritu Santo que me reía de todo y decía que vengan a las inflaciones, yo tengo acá el Señor. Y el negocio se vació, no tenía forma de reponer la mercadería, no podía comprar la lavandina, no podía comprar el chocolate, no podía comprar nada, me estaba literalmente fundiendo, pero yo estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces que bueno, tenemos el espacio, todavía tengo 2 meses pago de alquiler, vamos a hacer una iglesia. Y ahí creamos con otro hermano en la fe un grupo que se llamaba REMA. Reencuentro de Hermanos Evangélicos Movidos a Ayudar, una sigla. Yo había pintado en un cuadro una paloma con los dones del Espíritu Santo, Rema la había puesta. Rema es la revelación que viene de Dios. Y empezaron a venir chicos del frente, que eran 2 pensiones de gente muy pobre, en pleno congreso. Y vamos a darle leche. ¿De qué vamos a darle leche? Si no había leche. Entonces vino el pastor Guzmán con su Falcon, en esa época tenía un Falcon, y en el baúl sacó un saco así de 50 kilos de leche en polvo. Molico, la mejor leche. Estoy haciendo marca, ¿no? Pero bueno, una leche que vos la ponés en el agua y se disuelve como nada, no se hace masa. Bueno, falta el pan, tenemos lo líquido. Las panaderías empezaron a traer pan. De pronto se convirtió eso en una merienda diaria, donde cantábamos canciones y se predicaba la palabra. ¿Quién lo hizo? Dios. Solo porque un pirucho, yo les habla, quería ser lleno del Espíritu Santo. El tema es preguntarnos, ¿queremos ser llenos del Espíritu Santo? ¿Queremos tener una vida diferente? Eso Dios no lo va a hacer si vos no te preparás de corazón. Si no orás. El 19 puede que pase mucho, o puede que no pase nada, pero eso depende de cada uno de nosotros. Amén. Es un desafío para la iglesia. ¿Amén? Amén. Amén. ¿Por qué necesitamos el Espíritu Santo? Y acá los de arriba no se ofendan, pero esto vino así, yo no lo hice, tiene los colores de boca. Pero es un diagrama para mí clarísimo. Hechos 1:14, creyentes perseveraban unidos, orando y rogando. Hay una diferencia entre orar y rogar. Entiéndame. Yo puedo orar, Señor, dame fuerza, dame sanidad. Y otra cosa es rogar. Cuando uno está rogando, se entrega a Dios, porque está desarmado. Si a vos te viene un ladrón o alguien y te apunta a la cabeza, tenés 2 caminos, por ahí 3. Salir corriendo no creo, porque por ahí te matan. Si lo enfrentás y decís, mira, guardá ese revólver porque vos no sé quién, te puede matar también. Pero si vos por ahí rogás, la persona se compadece y cambia de actitud. Estoy hablando de alguien malo. Dios, cuando ve un corazón que ruega, se compadece y da
todo lo que estamos pidiéndole. Por eso es muy diferente orar que rogar. Ana, recién la mencioné, estaba rogándole a Dios que le dé un hijo. No estaba diciendo, Señor, si podés dar un hijo. No, estaba llorando, estaba derramando su alma, estaba quebrada. ¿Qué madre no llora por sus hijos cuando sus hijos están en apuros? ¿Me van siguiendo? Amén. El Espíritu Santo convence ¿de qué? De pecado, se leía recién. Toca nuestras áreas cognitivas, capítulo 2, 22, 36. ¿Qué es el cognitivo? El conocimiento. Te cambia el conocimiento, te da una visión diferente. Toca tu área voluntiva o de voluntad, te cambia la voluntad. A veces no tenés fuerza vos, pero el Espíritu Santo te impulsa a hacer cosas que están dentro tuyas, muertas, y te las reaviva. Te cambia las emociones. Por eso, ¿por qué hay parejas que se reconcilian cuando están mal y buscan de Dios? Porque el Espíritu Santo empieza a cambiarle las emociones. Porque dice que el amor cubre todas las faltas. ¿Por qué los enojos de las parejas, por ejemplo? Porque muchas veces se echan tierra uno al otro, se echan cargas uno al otro, y ¿saben por qué? Porque en el fondo cada uno está encerrado en sí mismo. Y desapareció el amor, pero cuando viene el amor de Dios, empieza uno a olvidarse de lo que el otro quizás le hizo. Pasa con las relaciones padre-hijo, las relaciones de trabajo. Dios empieza a reconciliar lo que nosotros no queremos conciliar, porque nosotros somos egoístas y no queremos dar brazo a torcer a nuestro orgullo. Pero el amor cubre toda la falta y es el amor de Dios. Amén. Entonces, sin Espíritu Santo no puede haber matrimonio, no puede haber familia, no puede haber relaciones padre-hijo, relaciones laborales. Sin Espíritu Santo estamos muertos en vida. Por más voluntad que vos pongas, yo escuché tanta gente que me decía, pastor, yo le prometo que voy a tratar de no tomar más vino. Mira, no me prometas, porque no vas a poder nunca más dejar de tomar vino si Dios no interviene en tu vida. Porque no es un tema de voluntad humana. Porque la voluntad humana es si yo... ¿Vieron cómo esos hombres que la mujer lo echa de la calle, sos un borracho? Te prometo mi vida que nunca más voy a tomar. Sí, hoy porque estás así. Porque te van a echar afuera. Al otro día volvés a tomar. Porque la atadura espiritual la libera el único que nos hizo a imagen y semejanza, que es Dios. Amén. Entonces nunca le hagas promesa a Dios. Señor, te prometo nunca más hacer esto. Porque Dios dice, lo vas a hacer. Como aquel que iba corriendo y decía, Señor, te prometo, no quiero nunca más en mi vida pecar. Y Dios dijo, te conozco, vas a pecar siempre. Sí, vas a pecar siempre. Yo te voy a dar la fortaleza para que puedas tener dominio propio y no pecar. Es otra cosa. Pero no me vendas a mí lo que yo sé de vos. No engañemos a Dios. Entonces la voluntad no cambia si el Espíritu Santo no está. Las emociones no cambian si el Espíritu Santo no está. ¿Saben por qué hay tanta violencia? ¿Por qué hay tantos locos que matan a un colectivero? Porque no hay Dios en esa vida. Simplemente. Los psicólogos podrán analizarlo socialmente, que es un medio ambiente que lo llevó y lo empujó. Puede ser, pero yo conocí gente que estuvieron en medio ambiente violentos y fueron tocados por Dios y cambiaron no solamente su vida, sino el medio ambiente. Porque nosotros somos agentes transformadores, hermano. No somos influenciados por el ambiente, nosotros convertimos al ambiente. Amén. Dice el profeta que no se conviertan a vos convertiros a ellos. Amén. Soy débil, y sí somos débiles. Para eso estamos en la iglesia. Si no está el pastor o la pastora, entre ustedes, che, ayúdame en la oración. Yo, ¿sabes las veces que busqué de un hermano, no del pastor, porque el pastor por ahí estaba ocupado, no lo encontraba? Ora por mí, vamos a orar, ¿qué te pasa? Y te cuento. Y a veces entre amigos son confidenciales. Y estamos mal, estamos débiles, estamos sin fuerza, necesitamos del otro. Y entonces se produce esa unión en el Espíritu, y el Espíritu Santo está ahí, y Dios empieza a operar. Dios puede hacerlo solo en ocasiones cuando nos usa para su voluntad. Pero Dios no usa vasos sucios. Pablo dice, en una casa hay vasos de oro, vasos de plata,
vasos de barro. Cada uno tiene una naturaleza diferente. Yo creo que soy de barro. No soy ni de oro ni de plata. Pero no usa vasos sucios. El vaso tiene que estar limpio cuando se lava. ¿Y sabe lo que nos lava a nosotros? El arrepentimiento. Por eso Pedro empieza a decirle, arrepiéntanse. No dijo, hermanos, les traigo ahora la bendición del cielo, y ahora si ustedes están todos abiertos al Señor, va a descender el Espíritu Santo. ¡Minga! No dijo eso. Dijo, arrepiéntanse, si no lavan sus vasos, el Espíritu Santo no va a descender. Por eso todos los días tenemos que ir a los pies de Jesús y decir, perdónanos, Señor. Borra mi falta, purifícame. Todos los días. Todos los días. De acá tenemos un tiempo para ir limpiando todo lo que hay adentro y decirle, Señor, yo quiero recibir el Espíritu Santo. No quiero que sea una noche más, quiero que sea la noche que marque mi vida. Así como uno espera algo de... Vino por ahí acontecimientos lindos, no sé, un casamiento, un partido de fútbol, una final, quiero esa final, quiero pagar las de entrada para ir a ver a esa final. Bueno, paga el precio, hermano, pero no con plata, con oración, con ayuno. Juan, esto es el pasaje predilecto de la pastora, Juan 16, 12, 13, dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podré sobrellevar. Esto lo decía Jesús. ¿Saben por qué? Porque por más que él hablaba de palabras y era el Hijo de Dios, no lo iban a entender hasta que no venga el Espíritu Santo. Porque la Santísima Trinidad, cada uno tiene una función específica. El Padre es dador de vida. El Hijo es filiación, nos reconcilia con el Padre. Y el Espíritu Santo es el dínamo que nos da la fuerza, el dominio propio, el carácter espiritual para enfrentar la vida. Son tres funciones diferentes de un solo Dios. Él tenía que irse, ¿para qué? Para que venga el Espíritu Santo y que haga un cambio en ellos. Tuvo 3 años y medio con ellos, pero no los cambió. Los cambió el Espíritu Santo. No porque Jesús era insuficiente, no era su función. Segundo, versículo 13, pero cuando venga el Espíritu Santo de verdad, Él os guiará a toda verdad. Ni Buda, ni ningún profeta de esta tierra te va a guiar, solamente el Espíritu Santo. Ni la carta astral. Yo escuchaba a un creyente que me decía, me hice una carta astral. Digo, pero me parece que hay algo incongruente. Quiero ver lo que me dicen los astros. Los astros no dicen nada. ¿Tienen influencia los astros sobre la Tierra? Físicamente sí. La Luna cuando está creciendo tiene una energía más fuerte y hace crecer las plantas. Pero eso no es magia, eso es una ley de la gravedad. Nada más. Pero porque Marte se acerca ahora a fin de mes no me va a hacer a mí más, ¿no? Hay gente que no la va a hacer. El Espíritu Santo guiará toda verdad con su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo nos da ¿qué? Discernimiento para el futuro. Creo que a veces nosotros tenemos una intuición. Recién también lo decías vos en tu testimonio. Vio 2 personas, olfateó que no tenían, no solamente por la apariencia, porque no hay que juzgar por la apariencia, pero vos te das cuenta cuando hay alguien que tiene algo que no es de Dios, porque el Espíritu Santo te revela, y las mujeres, gracias a Dios, tienen un sentido que nosotros carecemos, un olfato. Lo sé porque ahora no está en la pero si lo sentía al lado. Pero tiene un olfato que dice, por acá, cuidado por acá. Y porque es así. Es así. El Espíritu Santo te da visión aún en el futuro. Se puede terminando. Hechos 2, 5, 6. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno podía hablar en su lengua. Fíjense, la claridad nos confundió. ¿Saben por qué se confundieron? Porque no entienden a Dios. Es como aquel que pide a Dios un milagro, pues dice, pero ¿es cierto?
Señor, te pido que me sanes. Y uno se mira y me sano Dios. ¿Será? ¿O será casualidad? Es decir, cuando no entendemos el obrar de Dios, lo que hace en nosotros, ¿saben qué? Es confundirnos. Pero cuando entendemos, sabemos que Dios pasó por nuestras vidas. Amén. No se distraigan. Sabemos que Dios pasó por nuestras vidas. Y termino con esto. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. Y a veces no queremos venir 2 veces a la semana. Todos los días se reunían. Todos los días se reunían. Tenían tanta sed de Dios que no cesaban de reunirse. De casa en casa partían el pan. Se reunían, che, hermano fulano, vamos a tu casa con un poquito a tomarnos mate y a ser bendecidos. Comían alegremente y con generosidad. Qué feo, ¿no? Cuando se come con cara larga. Tiene que uno después estás comiendo y tiene una cara de amargado. Y dice, ¿para qué vine acá? Estoy mejor en un velorio que acá. La comida es felicidad, ¿no? Hacer un buen asadito, pero también puede ser un mate cocido con un pan, no importa. Pero con onda, con Dios, con alegría, si le devora la panza. Yo tengo acá unas cuantas de alegría. Amén, amén, gracias hermano.